Me lo imagino mucho más preocupado por el DNU, el mega DNU, que está atravesando momentos importantes en la justicia, que tiene que definir si sigue vigente o no. Por ahora está vigente, excepto el capítulo que tiene que ver con la reforma laboral. Sí, que ya la Cámara de Apelaciones en lo laboral, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, aceptó una medida cautelar de la CGT y de la CTA y les tiene frenado esa reforma laboral. Vamos a saludar, está en la mesa acá con nosotros Silvina Scarímbolo, asesora en relaciones laborales, abogada laboral, ¿digo bien el apellido? Muy bien. Scarímbolo. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Primero preguntarte sobre esta reforma laboral, ¿cuáles son los puntos que ves que más beneficiaban a los trabajadores y que más beneficiaban a las empresas, si es que lo hay? Porque obviamente desde la CGT dicen esto no beneficia nada a los trabajadores, el gobierno dice esto sí beneficia a los trabajadores. Viste que cuando se habla de reforma laboral, ya de por sí hay algunas partes que se quedan así como tensas. Entonces está muy bueno también hablar de, es una adaptabilidad, es una adaptación a las modificaciones laborales que sí o sí ya está pasando en la vida, ¿no? Tuvimos en estas últimas décadas un cambio exponencial con la tecnología, por lo tanto sería necio no considerar que el mundo laboral, el mundo de las personas, de los trabajadores, no iba a tener también, no iba a necesitar también un cambio, una adaptación a lo que estaba ocurriendo. Sí, nuevos esquemas laborales, nuevas formas de contratación. Exactamente, nuevas formas de vida, ya con la tecnología, ¿no es cierto? Ha cambiado el mundo en el que nos comunicamos. Decir que esto beneficia a una parte a otra también no nos ha llevado a buen puerto de acercamiento, ¿no? Y siempre me gusta a mí decir que no hay dos partes, ¿viste? En materia laboral te dicen de qué lado estás. Sí. Y me gusta decir que todos integramos una sola parte, que es la organización. La organización está formada por empresas y trabajadores. Por lo tanto, que cuando hablamos de una adaptación en la legislación, la adaptación siempre es en beneficio de todas las partes. No podría haber una parte que se beneficie y si la otra se está perjudicando. Concretamente en tu pregunta, en relación a las pymes, por ejemplo, Gaby, nosotros sabemos que cuando hablamos de las empresas tenemos solo un 20% que están que son multinacionales, pero en Argentina el 80% son pymes, y esas pymes pueden tener la misma realidad en la ley, pero no la misma realidad cotidiana. Entonces son otras las necesidades que tienen. Por ejemplo, esta reforma, esta modificación, una de las cosas que contempla es que para las empresas pymes, una vez que tengan una sentencia laboral, pueden pagar en 12 cuotas. Eso para las empresas pymes de Argentina, que el año pasado tuvieron una actualización de las sentencias laborales en donde, aplicando una tasa nueva, el monto se fue exponencialmente y han tenido que empezar a hablar de si cerramos o no, cuando eran empresas vivas y sostenibles, no es nada menor, todo lo contrario. El hecho, Gaby, que el contrato a prueba se haya extendido de 3 meses a 8 meses, eso es un beneficio tanto para las empresas como para los trabajadores. ¿Por qué? Porque vos sabés que en el día a día hoy, y las multis también les pasa, es una de las cosas que se escucha decir habitualmente es difícil encontrar talento para las posiciones que necesitamos. Por lo tanto, esta posibilidad legal de pasar del periodo de 3 meses a 8 meses también le permite al trabajador poder tener más tiempo de capacitación, tanto en las habilidades técnicas del puesto como blandas, para poder demostrar a la empresa en su máximo, digamos, en sus máximas habilidades, si realmente estaba para esa posición y realmente pasar a tener un contrato indeterminado. Muchas veces pasa, Gaby, que porque el tiempo de capacitación es breve, el trabajador queda afuera y tal vez con un tiempo a prueba mayor, esa persona pudo haber quedado dentro del mercado laboral. Y aparte, a los críticos de ese punto, corregime si me equivoco, las empresas generalmente no es que toman a alguien a periodo de prueba y después lo echan, porque tienen un costo también de capacitación, de aprendizaje y demás. Entonces decir que no, los van a tener 8 meses y los van a rajar para no pagar la indemnización, es no conocer cómo funciona una empresa que necesita trabajadores capacitados y no perder tiempo en eso. Así dicen las empresas de lo que necesitan en el día a día. Y no tenemos que perder el foco que las empresas no contratan a un trabajador para ver cuánto menos te puedo pagar cuando te vas. Ni un trabajador quiere tener un trabajo para ver cuánto me voy a llevar en un juicio laboral con multas. Todos queremos estar dentro del sistema,
porque estar dentro del sistema, tener un trabajo decente, tener empresas vivas, hace que exista mayor empleabilidad. Ahora, 8 meses es el número que vos considerás que es el que está bien, o quizás otros te dicen, y mira, 3 meses era poco, pero 8 parece demasiado tiempo de periodo de prueba. La verdad que ante la diversidad de empresas, de actividades, poner 8 meses es un plazo, digamos, parejo para todos, ¿no es cierto? Por supuesto que en muchas actividades que ya de por sí se requieren muchas habilidades técnicas para entrar, 3 meses será más que suficiente, pero en la mayoría de los casos, Gaby, y en lo que hace a las pymes, creo que es un plazo suficiente, ¿eh? ¿Qué otro tema destacás? Está todo el tema del empleo informal y de las multas por el empleo informal. En relación a eso, volvemos al final, ¿no es cierto? Es cierto que esto era importante como para que al momento de una finalización de una relación laboral los montos no fueran más allá de la fórmula que nosotros conocemos en Argentina de un mes por año, sí. Pero también es cierto que está bueno poner sobre la mesa, ahora que tal vez van a seguir habiendo más DNU, tal vez en relación a lo laboral, que las multas fueron puestas porque el fin era poder ver cómo disminuíamos el porcentaje de informalidad. Si hay algo que a mí me duele, siendo especialista en esto y apasionada en el tema de las relaciones laborales, Gaby, es cómo entre todos los argentinos no nos estamos ocupando de cómo llevar ese 40% de argentinos que trabajan al mercado laboral para estar todos juntos y no que exista un grupo de personas muy grandes después de la pandemia, mayor, que quedan fuera del sistema. El problema siempre ahí, la discusión quizás se genera entre los que dicen, como pasa con una moratoria, por ejemplo, que no paga impuestos y después lo benefician con una moratoria y dicen, yo tengo a mis trabajadores en blanco, pago todas las cargas y demás, la otra persona que lo tuvo siempre en la informalidad, ahora lo blanquea y no tiene ningún tipo de pena hacia atrás. ¿Es viable eso? ¿Está bien? O bueno, quizás podría también haber otro mecanismo de resolución de ese problema. Personalmente considero que contemplando esto que vos muy bien describís, hace que sigamos en la misma situación. Claro. Y que cuando pasan los años no seguimos en la misma situación, seguimos peor, aunque el porcentaje de informalidad sea el 40%. Si me preguntás a mí, y combinando diariamente con empresas pymes y escuchándolos a los dueños, creo que se puede prever, por ejemplo, un ingreso de los trabajadores de manera escalonada para que de ninguna manera sea no dar derechos, porque hoy no los tienen. Por lo tanto, que si se arma un plan gradual, como en otros países se hace, cuando uno va cambiando ciertos derechos, para que las personas todas entren en el mercado laboral, porque hoy por hoy no tienen derechos. Así que hoy no estaría vulnerándote ningún derecho porque ya no lo tenés. Y tal vez, Gaby, en un plazo de 5 años, con una escala de que a la vez la posibilidad a las empresas pymes, que no de un día para otro, con entrada en vigencia de una legislación nueva, tenga que cambiar todo mi negocio, pero sí en 2 años, en 3 años, en donde yo pueda prever también eso dentro de mi organización. Te digo, Gaby, que hablando con dueños de empresas, eso es algo que seduce al mundo empresario, porque no nos tenemos que olvidar que los empresarios también quieren tener a las personas en blanco, Gaby. Porque aparte tenerlo todo en blanco significa, o tenerlo todo formal significa reducir también los riesgos de los juicios. O sea, si vos tenés hoy un empleado en relación de dependencia en la informalidad, también sabés que después el juicio probablemente lo tengas que pagar y te cueste muchísima plata. Quizás en el medio no pagaste los aportes, te ahorraste otras cosas, que por eso no lo tenías en la formalidad, pero también afrontás juicios. Si vos lo tenés todo mucho más prolijito y una justicia laboral que no sea anti-empresas, podrías tener un mejor destino, ¿no? Con y los empresarios quieren que esas herramientas estén disponibles, porque en eso que vos planteás está algo tal vez previsible, pero a más conocimiento de esto, mayor humildad en cuanto a lo aleatorio que es un accidente de trabajo, ¿no? Que pasara con un trabajador en negro. Entonces siempre con los empresarios decimos, si tengo un trabajador de esa forma, voy a tener que prender una velita todas las noches, y la verdad es que el empresario quiere ocuparse de la empresa con seguridad jurídica. ¿Qué pasa con el tema de indemnizaciones? Decías lo de los 12, el pago en 12 cuotas, pero la CGT también se queja y dice que se vulneran derechos cuando no se consideran determinadas cuestiones al pago de la indemnización. Bueno, nosotros, cuando uno quiere hacer negocios, cuando uno quiere establecer una empresa, cuando uno la quiere hacer sostenible en el tiempo, las empresas en cualquier país necesitan seguridad jurídica. Y en relación a eso que me mencionas, de acuerdo a
depende qué provincias, por ejemplo, o depende el criterio de cada juez, había ciertos conceptos que se consideraban para calcular la indemnización o no. Por ejemplo, conceptos que se pagan de manera anual, semestral, o considerar o no el aguinaldo, ¿viste? Para ese cálculo de la indemnización. Lo que hizo este DNU es dar seguridad jurídica y decirle a las empresas, no sé en qué provincia querés instalarte, no sé qué juez laboral te tocará el día de mañana. Abrí una empresa tranquila en la Argentina, contratá trabajadores, que la forma de cálculo, ¿no?, previsible en caso de una desvinculación va a ser esta. Cuando vos algo lo tenés plasmado en una legislación, podrá gustarme o no, pero hay seguridad jurídica para todas las partes, inclusive también para el trabajador. ¿Por qué? Porque al trabajador que te está escuchando puede decir, no, bueno, pero a mí hoy quizás me cuentan las horas extras y a partir de ahora no me lo van a contar. Bueno, justo horas extras es un tema salarial en donde, digamos, el salario siempre hacia el corazón del contrato de trabajo y eso no se va a tocar. En los conceptos que menciona el DNU, por ejemplo, si considero o no el aguinaldo, hace muchos años, a modo de ejemplo, que existe un criterio diferente entre cómo se calcula en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Y entonces yo te podría decir, Gaby, con ese criterio, en Capital Federal, que no se considera ese SAC, ¿no?, ese aguinaldo, se vulneraron derechos hace 20 años, claro, o no. Son reglas, son convivencias, y siempre hay alguien que pone las reglas de convivencia. ¿Qué pasa con el tema de las licencias por maternidad? Porque en eso también hay muchas discusiones de si cambia o algo, o en realidad lo que está haciendo la legislación, el DNU en este caso, es adaptarse a algo que ya está pasando en los hechos. Vos sabés, Gaby, que en ese punto es muy importante porque durante 2 años el Congreso estuvo trabajando muchos proyectos legislativos en relación a el aumento de las licencias parentales y este DNU contempla solo una de ellas, pero que otorgaba a partir de la vigencia de este DNU una forma distinta en el caso de la licencia por maternidad. En el caso de una mujer embarazada, una trabajadora puede comenzar su licencia por maternidad 45 días antes de la fecha probable de parto y por la ley laboral desde tantos años lo podía reducir a 30. Este DNU le daba la posibilidad a la madre trabajadora que si estaba se sentía bien de salud, podía reducir ese periodo de 10 días antes y todo el resto de los 90 días de la licencia pasarlos por el periodo posterior. Eso, con la suspensión de la aplicación de este DNU, esas madres trabajadoras que nos están escuchando no van a tener ese beneficio. Pero que de hecho pasa, o sea, que esas son las cosas que de hecho uno conoce un montón de madres que lo que hicieron es en realidad el certificado del obstetra en realidad se lo pone con otra fecha para que empiecen la licencia 10 días antes y esos 35 días de más poder hacerlos posterior, que si están bien de salud es lo que más necesitan después. O sea, en este caso, el derecho a la madre en realidad, o el derecho que se le otorga, estaría volviendo para atrás. Está en lo que es la ley laboral, ¿no? La ley laboral, hoy por hoy está entonces la ley laboral vigente, que es solo hasta 30 días antes. Pero entonces, digamos, esto que comentás se une con esto de decir que muchas cuestiones de este DNU es poner en un texto normativo lo que muchas cosas ya venía ocurriendo en beneficio de los trabajadores. Gabriel, este DNU en cuanto al capítulo laboral toca mucha legislación laboral. Por lo tanto, es importante también ver, depende qué aspectos en la cuota sindical, la jornada laboral, ver cómo se puede ver en cada caso, ¿no es cierto? Creo que una forma muy importante en cuanto a lo que hace las materias laboral, porque tiene que ver con orden público, no es de derecho privado, es la importancia de los consensos en el Congreso y de la actividad de las negociaciones colectivas en las paritarias. Claro. Y siendo abogada y especialista en el tema, ¿a vos te parece bien que salga por un DNU este tema y no que vaya al Congreso a ser debatido como una reforma laboral más integral? Bueno, el gobierno lo ha incluido este DNU en la ley ómnibus, por lo tanto el Congreso quiere, lo que quiso el DNU, el gobierno, es adelantar las instancias de conversación, pero no es que está evadiendo la instancia parlamentaria de negociación y por eso lo incluyó, ¿no?, en esto de la ley ómnibus. Sí es cierto, no debemos olvidar que hay algunas cuestiones, por ejemplo, ¿no?, lo que hace a lo que se conoce como la mochila, ¿no?, esta forma de, al finalizar la relación laboral, yo empresario
voy mes por mes aportando en un fondo un 8% para llegar al momento de la indemnización, de la finalización de la relación laboral. No olvidemos que el DNU determinaba que la forma en que eso se podía instrumentar era vía convenios colectivos, ¿no? Quiere decir que aún en vigencia el DNU, no era que se iba a poder hacer operativo. Claro. Hay muchas cuestiones que se dejaron a instancias de la negociación colectiva, del consenso entre las partes, que ha tenido el consenso entre las partes una gran historia en Argentina y que la negociación colectiva es una enorme oportunidad para seguir consensuando distintas modificaciones a lo laboral. Silvina, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Y seguimos con más información. Atención porque se vienen aumentos en el gas.